Estás escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En esta última entrega de nuestro podcast, lo que quisiera es puntualizar algunas de las conclusiones, o sea, remarcar algunos de los puntos que me parecen importantes dentro de todos los que hemos conversado. En primer lugar, lo que quisiera remarcar es que la democracia es deseable para las personas y para las sociedades, porque tiene su asiento en el autogobierno, y el autogobierno tiene que ver con la libertad humana. En ese sentido, para que nos aseguremos que el pueblo sea libre de expresar sus opiniones y de llegar a las políticas públicas, la democracia es el mejor vehículo. La segunda conclusión es que, a pesar de que se trata del mejor vehículo, cuando observamos la historia y observamos el mundo hoy, vemos que es un fenómeno relativamente nuevo y que también es un fenómeno que no está tan extendido en el mundo. Podemos decir que solamente unos pocos países hoy tienen una democracia plena, una gran cantidad tiene una democracia parcial o deteriorada, y existen también muchos que tienen regímenes autoritarios. Esto llama la atención porque si es algo deseable por una sociedad humana, debería estar más extendido o debería haber aparecido antes, pero no es así. La tercera conclusión es que no solamente está poco extendida la democracia, sino que además está en retroceso. Cada vez son menos los países que tienen democracias plenas y cada vez son más los que tienen democracias parciales, deterioradas o que tienen regímenes autocráticos. La siguiente conclusión tiene que ver con la democracia representativa. Dijimos que cuando los pueblos son diversos, grandes y están muy extendidos en el territorio, la democracia, tal como la concibieron los atenienses, no puede funcionar y tiene que transformarse en una democracia representativa, donde elegimos una persona o personas que nos representen y lleven nuestra voz a las asambleas. Sin embargo, al elegir el representante, también se pierde un poco el control sobre lo que ese representante hace, y a menudo se lo puede perder casi totalmente el control. Entonces aparece lo que se llama la crisis de representatividad, donde él, la o los representantes comienzan a desoír lo que le dicen quienes les han otorgado el poder de representación, comienzan a negociar entre ellos, comienzan a hacer otras cosas y entonces ahí comienzan a apartarse de los deseos del pueblo, con lo cual la democracia sufre, se corta en ese lugar y entonces el proceso no termina bien. Otra conclusión importante que hemos sacado se refiere a los derechos políticos de las personas. La democracia liberal, tal como fue concebida en las revoluciones importantes del siglo XVIII, como fueron la francesa y la de Estados Unidos, incluye una serie de derechos políticos para los habitantes que deberían ser respetados para que la democracia y el régimen funcione bien. Por ejemplo, el derecho de expresión, el derecho de petición a las autoridades, el derecho de incluir en la agenda temas a tratar, el derecho a circular, derecho a informarse bien antes de tomar la votación, etc. Sin embargo, lo que observamos en la práctica
es que muchos de estos derechos no pueden ser ejercidos plenamente en muchos países. Y cuando eso pasa es cuando la democracia comienza a deteriorarse. Cuando de alguna manera la gente no puede expresarse, ya sea por amenazas o por revanchas por parte del partido gobernante, o cuando la gente no puede transitar, o cuando la gente no puede exponer sus ideas, o cuando no puede pedir explicaciones a sus representantes, o cuando no puede votar. En todas estas situaciones donde los derechos políticos se lesiona la democracia. O sea, ya no es una democracia plena, es un remedo de democracia, es una copia inexacta de la democracia. Lo malo es que cuando uno de esos derechos se ve cortado en forma agresiva, por ejemplo, nos tapan la boca y no nos dejan opinar, uno se da cuenta rápidamente y tiene la posibilidad entonces de reclamar para que se le restituya ese derecho. Sin embargo, lo que suele ocurrir en muchos países es que estos derechos se van coartando progresiva y lentamente, de manera que la población no se alcanza a dar cuenta de este retroceso en el ejercicio del derecho. Poco a poco se van cooptando los medios de comunicación, se van cooptando los otros poderes diferentes del Ejecutivo, se va prohibiendo a las personas realizar actos políticos, actos de protesta, se les va prohibiendo incluir temas en la agenda diciendo que hay otros más importantes, es decir, de a poco los derechos se van perdiendo y llega un momento en que se han perdido en un gran porcentaje o se han perdido totalmente y no nos hemos dado cuenta. Entonces no hemos tenido la posibilidad de hacer un reclamo en el momento oportuno. Nos encontramos de repente con que muchos de nuestros derechos políticos ya no existen y entonces nuestra democracia ya no existe. Ha sido cooptada, ha sido vulnerada. Esto nos lleva también a considerar a las elecciones como una institución importantísima dentro de la democracia. Sin embargo, las elecciones son, como hemos dicho, una condición necesaria para que exista democracia, pero no son una condición suficiente. Esto quiere decir que necesito tener elecciones para que haya democracia. Pero el hecho de tenerlas no me garantiza que tengo una buena democracia porque las elecciones también pueden estar viciadas. Las elecciones también pueden ser un proceso deteriorado. Y si son un proceso deteriorado, terminan siendo estériles. No cumplen con la función de elegir a los representantes para que lleven la voz del pueblo a las asambleas o a las discusiones sociales. Y las elecciones se pueden vulnerar de manera muy diferente y también progresivamente. Las listas sábanas, en donde no conocemos a quién vamos a votar. El clientelismo, en donde el gobierno puede usar fondos públicos para cooptar voluntades. Pueden haber diversas formas de vulnerar unas elecciones. También se puede cambiar el sentido de las elecciones cuando se las desdobla, cuando se las cambia de fecha, cuando se hace todo lo que se puede hacer para obtener la mayor cantidad de votos a través de la manipulación del proceso eleccionario. Entonces, en esos casos, el proceso eleccionario pierde su transparencia y pierde su potencialidad para ser útil a la democracia. Ya la gente no sabe a quién vota, no conoce cómo opina la gente a la que vota porque está en una lista sábana y entonces la gente empieza a votar al menos peor. Empieza a ser un concurso de belleza entre feos. Tratamos de votar al que menos nos disgusta y a menudo terminamos decidiendo votar en blanco. Entonces aparece cierto sentimiento de frustración después de cada elección,
porque sentimos que hemos puesto la boleta en el sobre y en la urna, pero no hemos expresado lo que realmente queremos. Todos estos elementos nos llevan a la conclusión final y más importante que queremos remarcar en este podcast Democracia en Blanco y Negro. Cuando un país tiene un sistema democrático, o por lo menos dice que tiene un sistema democrático, ese sistema debería ser apto, como en su momento dijo Sasha Monk, debería ser completamente apto para transformar la opinión del pueblo en políticas públicas. Sin embargo, cuando se comienzan a violar los derechos políticos, se comienzan a manipular las elecciones, se comienza a tergiversar la independencia de poderes, esto empieza a cambiar. Ya la democracia no es el vehículo apto, pero no porque no lo sea la democracia, sino porque esa democracia tergiversada es la que no sirve. Y cuando esa democracia no sirve, nosotros nos frustramos y empezamos a pensar en que tal vez otro régimen no democrático sería mejor. Y eso es realmente el problema. Allí radica el problema de la democracia, radica su deterioro y radica su retroceso en el mundo, porque la gente va pensando que la democracia tal vez no es tan buena como pensaba o como creía, porque tiene muchos vicios, tiene muchos problemas, hay mucha corrupción. Pero la solución no es deshacerse de la democracia. La solución no es pasar a otro sistema menos democrático, más autocrático. La solución es más y mejor democracia. Hay que mejorar la democracia que tenemos. Hay que quitarle todos esos vicios. Hay que volverla más transparente. Hay que volverla a los orígenes, en donde realmente el pueblo pueda expresarse y realmente eso se transforme en decisiones gubernamentales y en políticas públicas. Si tenemos una democracia deteriorada, tenemos una pseudodemocracia, es decir, tenemos una democracia que no funciona. El problema esencial que quiero dejar claro es que si tenemos una democracia deteriorada, es como que no tenemos democracia. No pensemos que por tener algo de democracia ya la tenemos y ya estamos contentos porque nos hemos liberado de algún régimen autocrático. Si tenemos una democracia deteriorada, no tenemos democracia. Tenemos que mejorarla porque nos vamos a encontrar ante el engaño de que grupos, partidos, políticos cooptan la democracia existente, la tergiversan, la hacen funcional a sus intereses. Y el pueblo, sabiendo que puede votar, piensa que está todo bien, mientras que está engañado el pueblo, porque realmente no puede elegir, puede votar, pero no puede elegir lo que quiere, no puede transmitir sus deseos a las políticas públicas. Un grupo o varios grupos se han interpuesto entre el pueblo y la democracia, la han cooptado. En términos médicos, es como si en vez de darnos un remedio, nos hubieran dado un placebo. Entonces nosotros, contentos porque hemos tomado un medicamento, pensamos que nos vamos a curar, pero no hemos tomado el remedio correcto. Nos han dado un remedio falso. Y no hay peor cosa que pensar que se tiene democracia cuando no se tiene. Porque si yo tengo una dictadura o tengo una autocracia, me doy cuenta que la tengo. Y puedo hacer resistencia, cambiar ese sistema. Pero si tengo una falsa democracia y pienso que es la verdadera democracia, nunca me voy a mover para cambiarla. Hemos dicho muchas cosas en este
espacio, hemos transitado muchos temas, pero como ustedes imaginan, quedan muchos temas por transitar. Todo lo que se ha expresado aquí han sido opiniones de mi parte, o bien de Carlos Martínez Cinca, mi gran amigo que nos acompañó durante la primera fase y que luego por problemas personales y de agenda no pudo estar con nosotros, de manera que estamos abiertos a la discusión. Y realmente queremos una discusión porque queremos que la gente discuta estos problemas de la democracia. Primero que los identifique y después que los discuta para mejorar la democracia. Porque como decía recién, la solución a los problemas de la democracia no es la antidemocracia, es más y mejor democracia. Les agradezco mucho su interés, espero volver a verlos en algún otro momento con algunas otras entregas relativas a los sistemas democráticos. Muchas gracias y hasta la próxima.